Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy nos demuestran la clara voluntad intervencionista de las llamadas potencias occidentales, si quieren, para jugar con el idioma de la Guerra Fría, que demuestran una descarada vocación, diría yo, de intervención en todos aquellos países que representan, al margen de lo que es la República Bolivariana de Venezuela, potenciales petroleros. El tema del Golfo, el tema de los... Tantas veces lo dijimos, pero hay que repetirlo esto, ¿eh? El Golfo Pérsico representa, junto con esto, el Estrecho de Hormuz, que tiene unas poco más de 12 millas. Esto es realmente dramático aquí si hubiera un conflicto, ¿no? Porque todos los supertanqueros, incluso los superpanamax que no pasan por el canal de Panamá, que tienen que hacer la ruta larga, vienen a cargar aquí, muchos de ellos, y en este pasaje son como un pato en una laguna, ¿no? Si hubiera una confrontación. Dentro incluso del Golfo Pérsico lo son. Ya a mar abierto no es que sean libres de amenaza, pero aquí es realmente dramático. Y como más de una vez le dijimos, por este estrechito de Hormuz pasa entre el 42-45% de la energía del planeta, ¿no? Sobre todo aquella que debe alimentar a las potencias crecientes e imparables como India o como China, por citar algo, ¿no? Pero aquí están una cantidad de pequeños reinos, Emiratos Árabes, etcétera, donde nadan en dinero, pero no tienen precisamente los códigos de las democracias occidentales. Pero eso a Estados Unidos y sus adláteres les importa un bledo, porque sí juegan a favor de la política de la OTAN y de los Estados Unidos y sus adláteres. Entonces, esto se ha vuelto un poco recalentado, ¿no?, en el tema de las relaciones internacionales, para variar, porque si bien la riqueza comprobada más grande del planeta, en términos de petróleo y en términos de gas y derivados, la tiene usted aquí, en la República Bolivariana de Venezuela, no es menos cierto que después de la Revolución Bolivariana ya no somos tan proclives a ser manipulados por las grandes transnacionales petroleras y los intereses de las grandes potencias. Mientras que aquellos emiratos y adláteres tienen necesidad de pagar protección para mantener su cabeza sobre los hombros, para poder mantener sobre la cabeza su corona. Esto nos trae una situación realista, ¿no? La Realpolitik supone que las grandes potencias tienen sus ojos puestos allí y, por supuesto, sus intereses estratégicos. Esto se explica mejor viendo los acontecimientos en pleno desarrollo. Y, por supuesto, parece un poco más de lo mismo. Pero lo que nos pone aquí en evidencia respecto a las potencias interesadas es que se repite calcado lo que les mostrábamos ayer. Los Rafale de la Armée de l'Air de Francia salen a hacer el trabajito que no quieren hacer en tierra. Es decir, mando los aviones porque tengo superioridad técnica, demuestro solidaridad e iniciativa y me sirve para ganar algunos votos, tal vez puertas adentro, pero no pongo soldados en el terreno. Podré mandar algunos asesores, pero soldados en el terreno no. ¿Por qué? Porque soldados en el terreno puede significar bajas y eso es un costo político. Mientras tanto, mostramos músculo y jugamos al papel de las grandes potencias. Ahora le tocó a Francia. Esto es la base aérea de Al-Dhafra, donde en los Emiratos Árabes Unidos, uno de los más conspicuos de los estados que yo les mostraba allí. Donc prêt à intervenir. Que dès ce matin, de premiers vols de reconnaissance auront lieu. Jean-Yves Le Drian, el ministro de Defensa francés, dice: dijimos que estábamos listos para intervenir y esta mañana el primer vuelo de reconocimiento, dice él, tuvo lugar de acuerdo con las autoridades iraquíes y de los Emiratos.
Y por su parte, el mayor general Abdul Harim Khalif, experto en seguridad de este corredor aéreo, dice, bueno, los ataques, él habla sin eufemismo, los ataques de los franceses tienen un gran apoyo logístico internacional, sobre todo de los países de la OTAN, y deben comenzar en los próximos días. Es decir, el reabastecimiento en vuelo, tienen además, eso lo dice él, lo decimos nosotros, ¿no? Los Rafale tienen los KC-135 para reabastecimiento en el aire y cumplir su misión. Y en la base de Istres, el grupo de reabastecimiento en vuelo 93 tiene alrededor de 15 de estos tanqueros, de manera que están en perfectas condiciones de poder actuar allí. Los ataques aéreos de Estados Unidos y de Francia, con gran apoyo logístico internacional, acá están los Rafale, y estos son los KC-135 de reabastecimiento en el aire, que extienden su servicio a las zonas que les informamos. Decía que los ataques aéreos de Estados Unidos y Francia, con gran apoyo logístico internacional de la mayoría de los miembros de la OTAN, ya comenzaron contra importantes áreas estratégicas cerca de Bagdad, y estos se intensificaban hacia la zona del norte, ¿no? Los ataques aéreos no suponen que van a decidir las batallas, sino que ayudarán a allanar el camino delante de las tropas de infantería para que entren a los objetivos importantes y estratégicos de las grandes ciudades, que es lo que vemos acá. Esto es cerca de Hazer, y esto tiene que ver con los kurdos y los peshmerga. Los intensos combates estallaron desde el martes entre las fuerzas y los milicianos kurdos peshmerga del grupo de Estado Islámico cerca de Hazer. Esto queda como a 40 kilómetros de la ciudad norteña de Arbil, en la región autónoma de los kurdos, aquí vemos su bandera, en el norte de Irak. Recuerdan que en la época de Saddam Hussein, chiitas al sur, sunitas al centro, kurdos al norte. Se repite el esquema, pero en el tema de los kurdos, ¿no? En el norte, además, es donde hay más petróleo, así que qué casualidad, ¿no? Los Estados Unidos comenzaron los ataques aéreos el 8 de agosto en la misma región y proporcionan apoyo aéreo a las fuerzas iraquíes que luchan en el terreno y los kurdos que luchan contra los militantes sunitas. En Bagdad, el brigadier general Saad Maan tenía algo que decir al respecto. El portavoz militar iraquí dijo el martes que los Estados Unidos han llevado a cabo ataques aéreos contra objetivos en todo el sur de Bagdad incluso. El general de brigada Saad Maan dijo que los ataques aéreos serán una continuación y un comienzo de otras operaciones, con el objetivo último de liquidar a todos los militantes islámicos en las zonas cercanas a la capital, Bagdad. Estados Unidos llevó a cabo el primero de los ataques aéreos ampliados el lunes y en ayuda a las fuerzas. Air France paralizada, y la vocera de la empresa, Catherine Hidal, decía algunas cosas al respecto. Catherine Jude, directora de operaciones de Air France, salía a la palestra y decía, frente a la paralización que tiene varias lecturas, pero que además afecta al proyecto de líneas de menor costo con el cual trataban a la larga de quitarle los subsidios adecuados a los pilotos de France, dice, mañana debe ser la de hoy. Quiero reiterar, no habrá bloqueo de vuelos de Air France. Estimamos que vamos a operar al menos el 40% de los vuelos de este miércoles, con una tasa de alrededor del 60% de los pilotos en huelga. 60% de pilotos en huelga. Haciendo control de daño, dice, recomendamos a nuestros clientes posponer su viaje si tienen un billete de avión para el 15 al 22 de septiembre, si es que no necesitan viajar con urgencia. Ese aplazamiento será de forma gratuita. Si lo prefieren, pueden obtener una nota de crédito que pueden utilizar en Air France y KLM por hasta un año. El famoso 380 de 2 pisos ni siquiera está operando, dicen algunos. Ayer nuestros centros de llamadas en Francia recibieron 55.000 llamadas en un día. Eso es 10 veces más de lo habitual, por lo que han desplegado los recursos
adicionales. Y en Francia los centros de llamados han recibido el doble de las llamadas habituales y se refuerzan aún más esta mañana para manejar el pico de llamadas por la mañana, que son 40 veces más altos de lo habitual en ese momento del día. El centro de llamadas de Wembley en Londres, que se encarga de las llamadas desde Europa, ha visto que el número de llamadas se multiplica por 6, mientras que los operadores se han multiplicado por 4. Trataba de hacer control de daño, pero el paro va. Esto es Roissy, el aeropuerto de Roissy, Charles de Gaulle, con su característica torre de control. Y aquí la gente trataba de manejar la situación a su manera, ¿no? Por ejemplo, un pasajero australiano, Harry Ball, decía ante esta situación: acabamos de llegar esta mañana en un largo vuelo desde Nueva York y además a través de la conexión de Ginebra. Y una vez que llegamos acá y vemos todos los aviones en tierra, nos enteramos de que el vuelo nuestro se ha cancelado. Pero además no tenemos ni idea de cómo vamos a llegar a Nueva York. Es decir, todos son informaciones de tablero electrónico y nadie coincide con lo que dijo en Roissy la vocera de Air France, ¿no? La directora general de operaciones. Este australiano se lo tomó con calma, ¿no? Y luego dijo, tenemos que averiguar, pero no hay garantías de que vamos a conseguir un vuelo. Nos dijeron que tomáramos un tren y eso es todo lo que nos pueden decir. Así que tenemos que ir al counter ahora y tratar de negociar para llegar a Nueva York de una u otra manera. Esta dama también australiana dice, no nos han dicho nada, así que realmente no entendemos por qué hay esta huelga. Así que supongo que si usted sabe, entonces usted puede entender. Pero estamos solamente preocupados por nuestro viaje y queremos llegar a nuestro próximo destino y nadie nos dice absolutamente nada. Air France, en suma, suspende el 60% de sus vuelos por la huelga. Mientras tanto, el tema de Irak y Siria, con Chuck Hagel, el titular de la Junta de Comandantes en Jefe, y el general Martin Dempsey, que generaba toda una protesta. Martin Dempsey, jefe de Estado Mayor Conjunto, decía, nuestros asesores militares ayudarán a los iraquíes a realizar la planificación de campañas, los arreglos para facilitar el apoyo logístico para coordinar nuestras actividades de la coalición. Si llegamos al punto donde creo que nuestros asesores deben acompañar a las tropas iraquíes en ataques contra objetivos específicos, voy a recomendar eso al presidente. Pero la gente que está harta de guerras en Estados Unidos estaba protestando ahí, sobre todo los jóvenes, que son los que van a morir por las decisiones de estos viejos. Luego decía Chuck Hagel, el secretario de Defensa, ¿no? Señor presidente, creo que todos en este comité entienden perfectamente que esto no va a ser fácil. Va a ser complicado. Estamos en guerra con el ISIL, como estamos con Al-Qaeda. Pero la destrucción del ISIL requerimos los esfuerzos militares. Se requerirá el progreso político en la región y los efectivos aliados en el terreno, en Irak y Siria, y no solamente la acción militar. Es decir, Chuck Hagel defiende la guerra contra el Estado Islámico por sus aspiraciones globales. Y la gente dijo, basta de guerra, basta de guerra. Esto es más guerra que lo único que va a generar es más extremismo. Y esto se llama una organización de color rosa y otra del color púrpura, ¿no? Gran escándalo aquí en el Comité del Senado. Se lo llevaron más o menos a las buenas. Aquí todo el mundo estaba con camisetas que decían no a la guerra. La gente está harta de las guerras y no entienden el motivo por el cual sus hijos o ellos mismos deberían ir a combatir por los intereses de las transnacionales. Mientras tanto, nueva misión de Allen, acabar con el mundo islámico. El general John Allen vuelve a la primera línea un año y medio después de ser retirado de las Fuerzas Armadas. Ha sido designado por el gobierno de Obama como enviado especial en la coalición global para combatir al grupo yihadista del Estado Islámico. Allen tiene 38 años de carrera en el Cuerpo de la Infantería de Marina, donde llegó a ser general de 4 estrellas. Se reunió hoy en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama,
con quien abordó esta situación, los primeros pasos de la estrategia internacional contra el EI, anunciada la semana pasada por el presidente Obama, el Premio Nobel Ike de la Paz. Así están las cosas, estos son los alrededores y zonas más importantes de Damasco. Nuestra operación aquí en Jobar sigue adelante. Esto no es una operación fácil, pero estamos utilizando nuevas tácticas en base a la experiencia acumulada. Esta es la operación más importante en la obtención del control de Damasco. El ejército sirio ha comenzado a atacar a estos grupos terroristas mediante el uso de artillería y también mediante el apoyo aéreo. La lucha es por la capital, nada menos. Y el presidente Assad se reunió con Khaled al-Fayad, asesor de seguridad. Mientras las operaciones en los alrededores, sobre todo los suburbios de la capital siria, estaban como la estamos viendo, en pleno desarrollo. Como se ve, desde lejos parece un aire de normalidad, pero ciertamente la situación no es esa. El presidente Assad dijo, la lucha contra el terrorismo comienza ejerciendo presión sobre los países que apoyan y financian a los grupos terroristas en Siria e Irak, y en la actualidad dicen luchar contra el terrorismo. Esto en una velada referencia a los estados del Golfo de los que hablábamos, ¿no? Que nadan en dinero pero prestan ayuda a los rebeldes que luchan para derrocarlo. Mientras tanto, Mary Harf, vocera del Departamento de Estado, en su rueda de prensa de hoy decía, creo que el mensaje de esta campaña de lucha contra el terrorismo es que estamos emprendiendo ahora no es como nada que hayamos visto antes. Hay algunas buenas comparaciones. No son comparaciones uno a uno, pero ciertamente esto no es la guerra de Irak. Sabemos que Irak tiene una relación con Irán, una larga relación, y es por eso que hemos dicho que estamos abiertos a hablar a los iraníes sobre lo que está sucediendo en Irak. No coordinar con ellos, no compartir inteligencia con ellos, pero animándoles a apoyar el nuevo gobierno de Irak. Así que tienen una relación de larga data y es simplemente una situación diferente. El ejército islámico del Oriente es una amenaza para Irán, así como para otros países de la región. Pero cuando se trata de un gobierno sirio, como ya he dicho mucho aquí, y lo acabo de decir hace un par de minutos, son ellos los que permitieron que el ISIS prosperara. Ellos son los que les permitieron crecer con fuerza. Así, solo es diferente cuando se trata de hablar de Siria e Irán en esta lucha contra el ISIS. Ciertamente respetamos la decisión, dijo a otra pregunta. Esto era sobre Rusia y Ucrania y dijo, respetamos la decisión y sabemos que están pasando por un proceso. Quiero señalar que este es el acuerdo de asociación que causó Rusia para iniciar todo esto. Y no solo ha sido ahora ratificada por Ucrania, sino que Rusia está cada vez más aislado del resto del mundo, así que parece ser un poco un juego de perder entre ellos, ahí no hay ganador. To de-escalating the conflict and moving forward. And these are important steps. The Ukrainians have done what they pledged to do. They've lived up to what they said they would do. We haven't seen the same on the Russian side, and that's what needs to happen. Luego, referente a la situación en Ucrania, dijo, eso es algo que el presidente Poroshenko prometió muchas semanas y meses atrás. Y ahora que iba a hacer, al asumir el cargo, lo iba a cumplir. Entendemos que la nueva ley permite el uso del ruso como idioma oficial, los fondos de los nuevos proyectos de desarrollo en Lugansk y Donetsk, y de las regiones el derecho a formar sus propias fuerzas policiales. Además concede amnistía limitada para los que participaron en el conflicto. Estos son algunos de los pasos en línea con el espíritu del acuerdo de Minsk, que creemos que es realmente un acuerdo clave para detener la escalada del conflicto y seguir avanzando, y estos son pasos importantes. Luego, sobre el infaltable tema de Gaza e Israel, dijo, nos ha animado a ver un aumento en la asistencia humanitaria que debe llegar a Gaza desde el cese de la violencia. Sabemos que hay más trabajo por hacer, obviamente apoyamos plenamente la reconstrucción de Gaza y esperamos que los israelíes y los palestinos puedan trabajar juntos en esto. Sé que hay un papel de la ONU para desarrollar allí.
Luego, refiriéndose al secretario general de la ONU, dijo, el primer punto es que el secretario ha dicho que el tiempo no está de nuestro lado aquí y es mejor actuar cuanto antes. Aeropuerto de Ben Gurión, el más importante de Israel, las tensiones no parecen afectarlos, los viajeros manejan las cosas con tranquilidad, pese a que no se ve demasiada gente. Normalmente este lobby está sumamente concurrido, ¿no? Los que tienen la obligación de volar y los que no se sienten muy afectados por los compromisos de varias aerolíneas o por la situación muy tensa del Medio Oriente, se lo toman con filosofía. Así, Libby Bahat, que dijo que quería viajar a París, dijo, yo no le di una gran consideración al tema porque estoy viajando con mi familia que vive en Francia. Es peligroso de todas partes, no es solo aquí, no es solo allá. Hoy en día es peligroso viajar a cualquier lugar y en estas circunstancias y en estas latitudes, ¿no? Pero también hay que decir que es difícil dejar a mi familia aquí. Bueno, esta es la vida que tenemos, ¿qué se puede hacer? אבל גם פה מסוכן וגם מטריד להשאיר משפחה פה, אבל זה החיים, אין מה לעשות. Otro viajero hacia París, Libby Bahat, también se lo tomaba con su propia filosofía. Iba a chequear y esperando tomar el primer vuelo posible. No estoy muy preocupado por el viaje, estos países están organizados, tienen ciudades organizadas, y si sigue las instrucciones y no haces nada demasiado extremo, entonces no hay razón para preocuparse. Otro que se lo tomó con calma fue Uri Zomburg para ir a Berlín. Dijo, no, yo no tomé ninguna medida de precaución, no creo que sea necesario. Vamos a un buen lugar. Berlín es feliz, Berlín es diversión, es una ciudad joven, solo vamos a divertirnos. El otro aspecto de la situación es cómo están actuando los colonos, ¿no? Esto es en Ariel, en Ramallah, en Tel Aviv, toda una panorámica de la situación en Israel. Y el jefe de las relaciones internacionales del Consejo de Yesha, una organización, la más importante, representando a los colonos de la margen occidental del Jordán, Dani Dayan, tenía algo que decir en ese sentido, ¿no? ¿Se van a seguir ocupando ilegalmente o no los territorios? ¿Se van a seguir violando las resoluciones más contundentes de las Naciones Unidas, que no por reiterada las respetan? Entonces Dani Dayan, que es el encargado de las relaciones exteriores del Consejo de Yesha, dijo, nuestra presencia aquí es un hecho. Aquí estamos cerca de 400.000 israelíes que vivimos en Judea y Samaria, los nombres bíblicos, ¿no? Añadir a que más de 200.000 estamos en Jerusalén Oriental y tenemos más de 600.000. Esto es un hecho positivo, al igual que la destrucción del reactor nuclear iraquí, que en un tiempo fue condenado por los Estados Unidos y la comunidad internacional, un hecho que entonces fue condenado y es elogiado. Estoy seguro de estar aquí. Llegará un día en que el mundo va a entender que nuestra presencia aquí impide el establecimiento de un Estado palestino. Él se refirió a un Estado fundamentalista como el ISIS, con el corazón en el Oriente Medio, para desestabilizar toda la región. Obviamente un fulano de la ultraderecha. Hanan Ashrawi, alto funcionario palestino, también tenía algo que decir. Y decía, estas cifras dadas a conocer por Consejo de los Colonos son una indicación de la política de la violación, de la iniquidad, de la colonización ilegal y del robo descarado de nuestras tierras y la política de la destrucción a la solución de dos estados y a las posibilidades de paz con Israel. Como ustedes saben, hacía tiempo que no aparecía Ashrawi, ¿no? Pero tiene, en todo caso, una larga trayectoria, es una mujer muy respetada en el plano nacional e internacional. Dice, los asentamientos son crímenes de guerra y mover su propia población al territorio ocupado a los palestinos y establecerse allí es un crimen de guerra según la Cuarta Convención de Ginebra.
Así que o Israel se detiene o vamos a tener que hacer a Israel responsable legalmente como criminal de guerra, porque parece que está imponiendo su voluntad no solo a los palestinos, sino al mundo en su conjunto. Jerry Oppenheimer, director del grupo anti-asentamiento del movimiento muy venerable Peace Now, Paz Ahora, dijo: aunque el número de colonos está aumentando rápidamente, todavía la mayor parte de los colonos viven en bloques de los asentamientos. Estos lugares no van a ser evacuados después que el Tratado de Paz se firmara. Así que la mayoría de los colonos y los nuevos colonos están llegando a las grandes ciudades muy cercanas a la línea verde, es decir, la frontera de 1967. Y lo están haciendo por razones financieras, no tanto a causa de la ideología de los colonos ideológicos que están viviendo en el corazón de Cisjordania. Su número es casi lo mismo, solo un tercio del número de colonos que viven en la ribera occidental. Así que aunque cada vez es más difícil y más complicado de separar la solución de dos estados, todavía estamos en el punto de no retorno. Y Danny Dayan también declaraba ahí como ayer, pero aquí estamos en las Naciones Unidas. Samantha Power es la representante de Estados Unidos y le toca por rotación presidir el Consejo de Seguridad. Y dijo: me complazco en anunciar que el Consejo de Seguridad de mi oficina, UNSCO, ha negociado un acuerdo trilateral con Israel, la Autoridad Palestina y las Naciones Unidas para que el trabajo en la escala requerida en la participación del sector privado en Gaza y dando un papel principal a la Autoridad Palestina en la labor de reconstrucción, al tiempo que proporciona garantías de seguridad a través del monitoreo de las Naciones Unidas de que los materiales para reconstruir Gaza no se desvíen de su propósito enteramente civil. Al llegar a este acuerdo, no ha estado exento de retos y consideramos que este mecanismo temporal que debe ponerse en marcha sin demora es un paso importante hacia el objetivo de levantar todos los cierres de las entradas a la franja de Gaza restantes y señalar que esto es una esperanza para el pueblo de Gaza. To the people of Gaza. We again urge Lebanon's political leaders to elect a president without further delay, at a time when the parties and the world desperately need it. Thank you. Bueno, y hoy es el aniversario 204 de la República de México, así que para ellos esto que ocurrió hoy en el Consejo de Seguridad no era muy trascendente. Ellos estaban demostrando una vez más su patriotismo en el Zócalo, llenándolo de punta a punta. ¿Qué dice? Media hora más. Aquí te los entretengo. El presidente Enrique Peña Nieto dio esta noche el tradicional grito de independencia en el Zócalo ante miles y miles de personas que compartían los eventos. Portando la banda presidencial, el mandatario federal recordó desde el balcón central del Palacio Nacional a los héroes que les dieron patria en 1810, hace 204 años. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! La ceremonia se inició a las 10:57 cuando se escuchó el himno al interior del Palacio Nacional y la escolta del heroico Colegio Militar portando la bandera llegó al salón de recepciones en donde estaban presentes representantes de los poderes de la Unión, el gabinete legal y ampliado y el staff del Gobierno de la República. Hacia las 11 horas, el primer mandatario inició esta ceremonia en el balcón. Le acompañaba la primera dama, Angélica Rivera, y recordó a los héroes que iniciaron la independencia hace 204 años. Bueno, aún para los turistas aquello es algo digno de verse, ¿no? Y ciertamente el fervor con que los mexicanos llenan la Plaza del Zócalo en un show que permanece hasta el amanecer para muchos, esta vez no ha defraudado a nadie. Bueno, aterricemos en la realidad de los mercados. No veo en los monitores de los satélites nada que vaya a variar la pauta que tenemos preparada para ustedes. El precio del crudo venezolano cerró estable a $90.19.
La cesta OPEP levemente a la baja, $94.68. El West Texas, 93,37 al alza. El Brent del Mar del Norte, 98,92 centavos en la misma tendencia. El precio del oro subió levemente, $1.233,80 centavos de dólar la onza. El precio del café en la misma tendencia, $184,43 el quintal. El cobre bajó levemente, $6.824 redondos la tonelada. Y el níquel en la misma tendencia, $18.099 redondos la tonelada. Precio del euro, 1.29 estable respecto a la divisa estadounidense. Es la hora exacta de un corte. Volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Hoy en Expediente, su relación privilegiada con el poder político hizo de Televisa el gran acaparador de los medios de comunicación en México. Tienen el mayor de los recursos, que es el espectro, lo que impide que otros actores, que otros jugadores, que otras empresas de radiodifusión puedan entrar a competir al mercado mexicano. Su monopolio televisivo no da lugar para informar, sino para ocultar la realidad. Un emporio que antepone sus intereses a la percepción que los mexicanos tienen de su país. Expediente Televisa. Hoy, solo por Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y el tema de la posible independencia de Escocia no sale de los grandes titulares y es un dolor de cabeza, no solo para su graciosa majestad británica, sino para su jefe de gobierno y para Gordon Brown y para no pocos miembros de la Commonwealth que están mirando eso con mucho interés, demasiado interés del que quisiera la reina probablemente. Pero abriremos con eso nuestro segundo bloque. El tema de Escocia, y lo cerraremos con un aniversario que nos toca de cerca, ya les diré por qué, y se trata del brutal asesinato de Víctor Jara, ¿no?, a quien le hicimos la última entrevista que diera en vida en la República de Venezuela, todavía no era bolivariana, en el canal pionero, allá en el Cerro Marín, TVN5, del cual se genera nuestra cadena. Bueno, hablar de Escocia es hablar de un problemón que está en pleno desarrollo, ¿no? Este es el acontecimiento que no sale de los titulares por las consecuencias que puede tener. Incluso hay que pasearse por el hecho de que Escocia, parte del Reino Unido, miembro de la OTAN, tiene armamento nuclear. ¿Qué se hace con ese armamento si se declaran independientes? Gordon Brown quema todos sus cartuchos. What the nationalists are saying is vote yes for Scotland. But we are a nation already. You don't need a vote to establish... Lo que los nacionalistas están diciendo es votar por el sí para Escocia, pero aquí somos una nación. Usted no tiene que votar para determinar si usted es una nación. Somos la nación escocesa, hoy, mañana y el día después. En septiembre, el 17, el 18, el 19. Eso no es lo que el voto se trata. Nosotros no estamos necesitando votar por un parlamento escocés. Tuvimos un referéndum hace 10 años y ya decidimos eso. Nosotros no estamos votando poderes extra porque tenemos poderes adicionales. No es por eso. Si usted considera votar por el sí, la única propuesta que tendrá efecto, la proposición fundamental cuya consecuencia será severa en septiembre del 18, la proposición verdadera es esta. No se trata de si usted es escocés, si tenemos un parlamento escocés donde los escoceses tienen el poder, la proposición real. Desea poner fin a todos los eslabones constitucionales que tengan relaciones con el resto del Reino Unido. ¿Qué es lo que la proposición es entonces? Y luego de mirar las consecuencias, perdemos la ventaja de que tenemos de la moneda del Reino Unido y la capacidad de tomar decisiones a nivel del Reino Unido. Seamos honestos acerca de esto.
1 millón de puestos de trabajo que están vinculados a la pertenencia del Reino Unido se pueden perder. 1 millón de puestos de trabajo. Usted sabe quizás la cosa más peligrosa que Alex Salmond dijo en las últimas semanas es que Escocia incumpla eventualmente la deuda si el Reino Unido o el resto del Reino Unido no juegan a la pelota con ellos. Ahora cada familia en Clydebank conoce, y todas las familias de todas las partes del país, todos sabemos lo que pasa si usted se niega a pagar sus deudas. Lo que sucede en realidad si usted anuncia que está a punto de negarse a pagar su deuda. La gente no le va a prestar a usted, incluso si se va a conseguir el dinero del costo de tasa de interés desorbitado. Y estaría en las garras de los prestamistas que podrían nombrar los términos en que ellos querrían y perdería el control de su economía. Escocia es el gran tema, definitivamente. Agencia británica y las fronteras, ¿cuándo se reabren? ¿Después o antes? Porque si van a votar no puede venir gente de otro lado. Pero la gente del Commonwealth dice, bueno, ¿y qué pasa? Yo soy súbdito británico también y quiero visitar Escocia. ¿Por qué no me van a permitir? Bueno, la siempre lúgubre Edimburgo, que no deja de ser interesante, cuando uno le agarra el ritmo. Tiene una interesante vida nocturna, aunque parezca mentira. Y el no menos lúgubre castillo de Edimburgo y sus alrededores. Y la gente haciendo toda clase de maromas para llevar adelante, bueno, el papá Adam Smith. María Conway decía, si se trata de la libre de... Parece que Adam Smith entró en campaña, ¿no? Además de ilustrar algunos en ciertas teorías que todavía parecen estar de moda. Se trata de la libre determinación y es sobre el futuro de Escocia en las próximas elecciones. Y este señor galés, Graham Jones, dice no, porque es el viejo cliché, creo que estamos mejor juntos. Welsh, inglés, Irlanda del Norte y por supuesto Escocia. Partidarios del sí, que dirigen una empresa en el sector financiero, Victoria Arnold, dice, estoy por el sí, porque yo no siento que la campaña Mejor Juntos nos haya dado una buena razón para estar juntos, sino que han optado por la táctica alarmista y en realidad estoy muy preocupada de que el Reino Unido de Nigel Farage vaya a ser en poder en el Reino Unido y yo quiero ser parte de esto, quiero ser parte del tema. Y aquí el hombre decía, usted tiene que mostrar unidad. Me entristece pensar que puede que no haya una bandera británica también. Esta es nuestra historia. Bueno, esto que parecen ser argumentos que se repiten, muy parecidos a los de ayer, pero hay detrás otra lectura, ¿no? ¿Qué se va a hacer con el armamento nuclear que está en Escocia, que es parte de la OTAN, si sale del Reino Unido? E incluso el propio disuasivo nuclear del Reino Unido, al margen de la OTAN, está ubicado allí, parte de él. James Axon, un miembro asociado de Carnegie Endowment Forum para el Paz Internacional, dice, el referéndum ha sido organizado durante 2 años. Solo ha sido en la última semana que ha empezado a haber una cantidad significativa de la cobertura de los medios de comunicación y verdadera discusión dentro de la comunidad, por ejemplo, en Washington. Hay una serie de opciones, todas ellas desde la perspectiva de Londres, muy poco prácticas. La opción preferida de incuestionablemente Londres sería la de trasladar todas las instalaciones nucleares a Inglaterra. ¿Acaso piensan también cambiar el castillo hacia Washington? Esto sería una actividad que consume tiempo y también polémica, tremendamente caro. Muchas de las posibilidades de las bases para submarinos en la costa sur son muy grandes y están cerca de las zonas turísticas y están allí
no solo los yates, sino las armas nucleares y los submarinos nucleares en esa zona. Es probable que esto sea muy impopular. Así se tomarán un tiempo y el tiempo que será necesario y los costos asociados con la reubicación de las armas nucleares británicas muy al sur de la frontera, sería inevitable entonces empezar a buscar otras opciones. Y creo que estas están potencialmente basadas en los Estados Unidos, así que perderían incluso influencia desde ese punto de vista, y no sé si a nosotros nos gustaría que nos trajeran más armamento nuclear. Ahora que el sondeo sugiere que esto podría ser bastante fuerte, y entonces creo que hay mucho más que una discusión en voz baja ahora por la posibilidad de basar las armas nucleares por un periodo temporal en los Estados Unidos mientras esto se soluciona. Parece extraño, pero es una posibilidad, es una hipótesis. Es inconcebible para mí que Londres diga, vayamos a basar de manera permanente en Estados Unidos nuestro disuasivo nuclear. Pero los escoceses, algunos están muy claros, ¿no? No queremos que esta tierra sea la base del armamento nuclear. Sin embargo, hay una solución basándose en Kings Bay, en Georgia, donde están los submarinos nucleares con sede de los Estados Unidos y que actúan en el Atlántico. Pero creo que esto es algo muy poco probable que se vaya a considerar con seriedad. Trasladar armamento nuclear es un tema muy delicado. The US Atlantic-based submarines are based, I think is something that's very likely to be considered. Así que Escocia sigue su ritmo habitual, tranquilo, con una tercera edad que participa en todo y no le faltan ganas tampoco de participar en esta. Y el debate se da en cualquier lugar. Mientras tanto, en Bruselas, el jefe ejecutivo para la política central de la Unión Europea, Fabian Zulek, dice, es muy probable que una Escocia independiente vaya a querer ser miembro de la Unión Europea. Lo que en el momento no está claro es qué proceso se sigue, cuánto tiempo tomaría, qué tipo de condiciones nos unirían. Va a ser un periodo de transición donde Edimburgo estará negociando con Londres y durante ese periodo también podría hacer las negociaciones con Bruselas y no tenemos ningún precedente legal. Esto nunca ha sucedido antes, así que no sabemos exactamente qué tipo de proceso legal debería estar aplicándose a esta situación. Exactly what kind of process, what kind of legal process we should be applying to this situation. A otra pregunta dijo, creo que hay una mayor posibilidad de que el sistema político vaya a ser más euroescéptico, ya que habrá más competencia por los votos, especialmente en el sur del país, que tiende a ser mucho más euroescéptico, por lo que al menos yo esperaría que vamos a obtener un referéndum en adhesión a la Unión Europea y será difícil de ganar, pero al final la población del Reino Unido, incluso la del sur en general, habrá expresado su deseo de permanecer o no en la Unión Europea y si hay reformas o no. Así que dependería un poco en qué tipo de acuerdo será el que pongamos sobre la mesa en ese momento. Mientras tanto, el otro tema que sigue preocupando es el de Ucrania, y en Donetsk no hablan de estos temas, aunque sí se ha planteado desde luego la integración a la Unión Europea, pero no lo ven como la gente que está involucrada con el tema de Escocia, naturalmente. I think the more long-term effect is not going to be more secession, but what we're going to see is a number of regions. Creo que el efecto a más largo plazo no va a ser la secesión, sino que va a haber unas regiones más pequeñas tal vez que también van a querer pedir autonomía y que esto será un detonante de una cantidad de regiones en una reacción en cadena que tienen que decidir sobre sus gastos, sobre sus políticas y quieren ser autónomos en esto. Así de, si hay un no, puede haber otras cosas, pero ya hemos llegado muy lejos con las promesas sobre la mesa de las partes principales del Reino Unido, en el sentido de que Escocia podrá conseguir significativamente más competencias si se queda dentro. Pero esto está por verse, hay que ver cómo va a votar la gente. La bandera escocesa seguirá ondeando de una manera u otra. Pero el tema de la situación en Ucrania se refleja en la Comisión Europea. Y aquí
No todo el mundo está feliz con las posibilidades de salirse de la construcción de su propio destino. Dimitri es el propietario de un taller de reparaciones de automóviles. Cayeron allí los proyectiles y le destruyeron el negocio, ¿no? Vine a trabajar, dijeron que un proyectil de mortero cayó en mi taller de reparaciones o cerca y todo estaba quemándose. Había 3 cadáveres adentro. Vimos a ver, ya no había nada que hacer. 3 civiles mueren, 5 resultan heridos en estos ataques contra Donetsk y los cráteres no dejan dudas de lo que está pasando, ¿no? Aquí un proyectil de gran calibre, probablemente de mortero, dijo el impacto provocó un incendio en un colegio aquí cercano, en uno de los barrios. Los bomberos no lograron alcanzar el lugar del incidente debido a que seguían cayendo proyectiles. Y desgraciadamente se reprodujeron las víctimas como ayer. El 15 de septiembre en Donetsk murieron 3 civiles y 5 quedaron gravemente heridos. Las autoridades locales precisan que la situación en la ciudad se mantiene muy tensa. Y fueron destruidos en la víspera varios edificios, la infraestructura de muchos barrios, numerosos vehículos públicos y privados. Y el servicio de prensa del sureste del país comunicó esta madrugada que la víspera las fuerzas del orden de Ucrania atacaron 7 veces la ciudad de Donetsk e incluso todos sus alrededores. La serie de impactos no dejan lugar a dudas que le dispararon a todo lo que podían. Los ataques continuaban durante casi todo el día, dijo el portavoz del Estado Mayor de las milicias. Y agregó que aún no se sabe el número exacto de muertos y heridos entre los civiles. El 5 de septiembre, en el marco de la reunión en Minsk del Grupo de Contacto, Kiev y las milicias de Donetsk y Lugansk acordaron el cese del fuego que entró en vigor el mismo día. Sin embargo, las partes en conflicto intercambiaron durante los últimos días acusaciones de haber violado la tregua. Las cosas están como las estamos viendo. Y ni siquiera los vehículos de transporte público se salvaron de esta barbaridad. Una mujer murió cuando un proyectil de mortero golpeó el autobús que viajaba en el distrito Petrovsky de la ciudad controlada por los rebeldes de Donetsk en el este de Ucrania. Eso fue alrededor de las 11 de la mañana. El proyectil alcanzó el autobús municipal en el camino al centro de la ciudad. De acuerdo con el conductor del autobús, había una decena de pasajeros en el autobús en ese momento. La gente de alguna manera se va acostumbrando a la violencia y trata de mantener alguna forma de vida normal. Tatiana Medvedev murió en el acto por un trozo de metralla, decía esta señora. Medvedev estaba en el trabajo cuando empezaron los bombardeos. Ella se subió al autobús para escapar. Dijo que quería ir a ver cómo estaba su hijo. Resultado, murió en el autobús. Mientras tanto, hoy siguen las consecuencias de lo anunciado ayer por el señor Petro Poroshenko en el Parlamento ucraniano, que ratificó el acuerdo de asociación con la Unión Europea. De los 381 votos de la Rada Suprema, 355 fueron a favor de la iniciativa y por su parte el Parlamento Europeo apoyó la decisión con 535 votos a favor y 127 en contra. Poroshenko firmó la parte económica del pacto el mes de junio y el pasado 12 de septiembre Rusia, Ucrania y la Unión Europea acordaron posponer hasta finales del 2015 la implementación del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Ucrania. Al fin, esta decisión se llevó a cabo durante una reunión trilateral celebrada en Bruselas, después de que Rusia advirtiera sobre los riesgos económicos que conlleva la aplicación de dicho tratado
para las relaciones entre Moscú y Kiev. Ми виправляємо помилку, яка була допущена 350 років тому. Україна – це Європа. І так сказав і зробив український народ. Estoy en la Cámara. Se firmará la ley sobre la ratificación. Doy instrucciones al gobierno de Ucrania a adoptar un plan de cumplimiento del acuerdo de mañana y cumplirlo desde el primer minuto que la ley entre en vigor. Y Poroshenko dijo: un voto por la ratificación de hoy es una elección de la civilización para Ucrania. Estamos corrigiendo un error que se hizo hace 350 años. Ucrania es Europa. Eso es lo que dijo el pueblo ucraniano y eso fue lo que hicieron. La firma de la totalidad de Ucrania es en virtud de este mismo acuerdo y así son los resultados. Втілювати її в життя вже з першої хвилини вступу закону в дію. Шановні колеги, я ставлю на голосування. Decisión histórica que tendrá evidentemente sus consecuencias y se ponen de acuerdo los diferentes líderes en pro de una unidad nacional. Сегодня 16 сентября. Mientras tanto, Время 10 часов. Мы начинаем нашу работу. la política cínica e irresponsable de Estados Unidos y sus aliados, decían hoy en Moscú, está llevando al mundo al borde de una nueva guerra fría. Así lo ha afirmado el presidente de la Cámara de Diputados, la Duma, Sergei Narishkin. En un discurso pronunciado durante la apertura de la sesión parlamentaria, Narishkin ha precisado que los ciudadanos europeos están empezando a darse cuenta de que obedecer las instrucciones de Washington priva de su soberanía a las naciones que en su día fueron las más poderosas de Europa. No obstante, ha reconocido que muchos países europeos entienden las políticas de Estados Unidos y seguirán dialogando con Rusia. A su juicio, Moscú tiene que seguir dialogando con sus socios, ya que le ayudarán a establecer la paz en Ucrania y contrarrestar esta y otras amenazas mundiales comunes. Finalmente, se ha referido a la tregua pactada recientemente entre el gobierno de Kiev y los prorrusos. Hoy se cumplen 41 años del asesinato de Víctor Jara, a quien le hicimos la última entrevista en su última visita a Venezuela. Eso fue en la década del 70, en la vieja televisora nacional, y le dijimos: ¿vas a volver a Chile con la situación como está? Dice: sí, es mi deber, tengo que volver. Digo: pero tú sabes lo que te puede pasar. Dijo: sí, pero mi deber es volver. Nos pareció una decisión heroica. Nos dedicó una hermosísima dedicatoria, un long play con sus canciones. Y el resultado fue el que todos conocemos. Y hoy recordamos con amargura y con rebeldía. Días y 40 noches enterrado hasta la cintura en el agua, en un túnel subterráneo, para que no lo pillara. Logró salvar con vida, porque era un bandido que atraía mucho a los demás. Logró salvar con vida y posteriormente ya en la superficie, bajo el sol asiático, oriental, luminoso y brumoso también de Vietnam, Ho Chi Minh
logró la unidad de su país y conquistar una patria libre. A ese bandido, a Ho Chi Minh, a la libertad de Vietnam, fin alcanzada esta canción. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la sol con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir. Vivir en paz, el derecho de vivir en paz. Así lo recordamos hoy, cantautor, profesor universitario, director de teatro, joven de múltiples facetas, vino aquí, encantó a todos, nos cantó, le hicimos una larga entrevista con su guitarra siempre en sus brazos y nos llamó la atención esa determinación, ¿no? Dijimos, ¿tú sabes lo que te puede pasar si vuelves a Chile? Me dijo, sí, pero mi deber es volver y voy a volver. Así queremos recordarlo hoy y la barbarie se lo llevó, pero no pudieron ni borrar su obra ni el cariño que dejó en todos aquellos que tuvimos el honor de conocerlo. Bueno, hasta aquí nuestro dossier de hoy, que no termina de la manera más optimista recordando esta brutalidad. Primero lo llevaron al estadio, después le destrozaron las manos a culatazos para que no pudiera tocar la guitarra nunca más. Después, bueno, lo que vino, ¿no? Pero no fue el único, por supuesto. Y eso fue hecho con la bendición del norte y en pro de la democracia, ¿no? ¿Para qué hablar? Caeremos en los lugares comunes. Lo que no es un lugar común es que no olvidamos aquel compañero solidario que nos tocó entrevistar en sus últimas declaraciones antes de irse de Venezuela, larga entrevista, en este mismo canal, pero cuando estaba allá en el Cerro Marín, al lado del Cerro de la Charneca, ¿no? Descanse en paz, Víctor. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles, siempre Dios mediante,
la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren, gracias una vez más por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, les habló Walter Martínez y se despide hasta mañana. Disponga usted de las cámaras, señor director.